La sala de juntas relucía con ventanales de piso a techo. Un escenario perfecto para la humillación. Celina Vargas había entrado a esa sala innumerables veces para rescatar proyectos al borde del colapso, para explicar métricas trimestrales, para calmar a los ejecutivos cuando los clientes amenazaban con irse. Pero esa mañana era diferente. Sebastián Morales se recostó en su silla de cuero. Su sonrisa pulida cortaba como vidrio. Un reajuste estratégico, anunció. Deslizando una gráfica impresa sobre la mesa de roble pulido, Celina sintió el peso de todas las miradas mientras acercaba el documento. Su nombre había sido borrado, sus responsabilidades reducidas a la mitad. Emiliano Prado, el amigo inseparable de Sebastián, ahora ocupaba el lugar que ella había sostenido durante 13 años. El pecho le ardía, pero se negó a darle lo que quería. Ni un temblor en los labios, ni una protesta desesperada, solo una palabra, suave pero firme. Entiendo. La sonrisa de Sebastián titubeó. Esperaba una tormenta, tal vez lágrimas. En cambio, Celina destapó su pluma y deslizó una breve lista hacia él. Para la transición, dijo, como si fuera algo cotidiano. Sin mirar, él garabateó su firma. No notó la cláusula que obligaba a Emiliano a presentar declaraciones de conflicto de intereses. Una trampa tendida, silenciosa y precisa. Alrededor de la mesa, el silencio se espesó. Los colegas miraban sus tazas de café, como si en los remolinos flotaran las respuestas para su propia supervivencia. Emiliano sonreía, reclinado como si ya fuera el dueño del lugar. Solo unos pocos directores se movieron incómodos, sus ojos posándose en Celina antes de desviarse. Ella recogió los papeles, apilándolos con cuidado deliberado, su pulso firme. El triunfo de Sebastián sonaba hueco, y él debió sentirlo. Sus ojos titilaron, su postura se endureció, las puertas del elevador se cerraron tras ella. Y por primera vez en años, Celina dejó que su expresión se relajara. Su reflejo la miraba la mujer que había sostenido esa empresa durante apagones, lanzamientos fallidos, noches sin dormir, todo reducido por un simple anuncio. Pero en su maletín, escondido tras reportes rutinarios, había una carpeta sellada apenas ayer. Un contrato firmado con tinta más pesada que cualquier humillación. Sebastián creía que le había robado su futuro con una sonrisa y un guiño. No sabía que ella ya le había quitado el suyo. Presionó su palma contra la pared fría de acero del elevador. Exhaló una vez y salió al pasillo donde todo comenzaría a cambiar. El tren traqueteaba sobre las vías de acero. Un ritmo que arrastraba a Celina a recuerdos que normalmente mantenía enterrados. Cada chirrido de las ruedas le recordaba las noches que se quedó hasta tarde. Mucho después de que las luces de la oficina se apagaran, procesando nóminas a mano cuando el sistema colapsaba, recordaba caminar con el teléfono pegado a la oreja, convenciendo a clientes furiosos de quedarse, asegurándoles que entregarían lo prometido cuando todas las voces sensatas decían que era imposible. Recordaba la cafetera rota y cómo nadie más se molestaba en arreglarla. Ella lo hacía, siempre, 13 años siendo el pegamento invisible. Esa era Celina. Sostenía todo, pero para Sebastián, ella no era más que papel tapiz, no una base sólida. Los ascensos pasaban de largo como trenes que no le permitían subir. Una vez, tras asegurar una renovación de varios millones de pesos que mantuvo a flote la empresa, escuchó a Sebastián decirle al consejo que fue un golpe de suerte. Su hija, Amalia, nunca olvidó verla en la mesa de la cocina, con la cabeza inclinada sobre hojas de cálculo. Dormida con una pluma aún en la mano, Amalia solía cubrirla con una cobija, susurrando que algún día la gente notaría su esfuerzo. Pero Sebastián nunca lo notó. No de verdad. Esta traición no la tomó por sorpresa. Era el último ladrillo en un muro que se había estado construyendo durante años. Y, extrañamente, no sintió ganas de gritar ni maldecir. Se había vuelto demasiado hábil para tragarse el desprecio.
para convertir la humillación en una llama constante que nunca se apagaba. Mientras el tren doblaba junto al río, la silueta de la Ciudad de México atrapando la última luz del atardecer, Celina tocó la correa de cuero de su bolso. Dentro, bajo reportes que nadie se molestaría en leer, descansaba una carpeta pesada. Sus dedos rozaron su borde, y por un momento, el ruido del tren se desvaneció. 5 años de ahorros, de estrategias, de preparación para este preciso momento. Todo cuidadosamente guardado. Sebastián creía que podía reemplazarla con una sonrisa y un gesto. Pensaba que ella se desvanecería en el silencio. El tren la mecía hacia adelante, aferrando la carpeta, ya ensayando los movimientos que transformarían la humillación en un arma. 24 horas antes, Celina estaba sentada en una oficina con paredes de caoba que olía ligeramente a cuero y polvo. El tipo de lugar donde las decisiones sobreviven a las personas, donde las firmas tallan futuros en tinta. Frente al escritorio, Donato Rivera ajustó sus lentes y deslizó una gruesa carpeta hacia ella. 22.4% de las acciones comunes de la empresa, dijo con tono claro. La herencia quiere una venta limpia y rápida, sin demoras. El corazón de Celina dio un latido fuerte. 5 años ahorrando cada bono, reinvirtiendo opciones de acciones, asegurando una línea de crédito cuidadosamente calculada. La habían llevado a este momento. Había analizado cada escenario, cada riesgo, cada plan de pago, hasta que los números bailaban tras sus párpados en la noche. Aún así, la pluma pesaba entre sus dedos, abrió la carpeta, página tras página, texto denso en negro, precio de compra, documentos de transferencia, registros de acciones, porcentajes de propiedad. Sus iniciales se deslizaban por cada pestaña en tinta azul. Su mano temblaba, pero su firma era firme. No solo firmaba por ella, firmaba por cada noche que se quedó dormida en la mesa de la cocina, por cada desprecio que Sebastián le lanzó, por cada momento en que Amalia merecía algo mejor. Cuando terminó la última página, Donato presionó un sello notarial que resonó como el martillo de un juez. Fondos confirmados. La transferencia salió limpia. Mañana aparecerás en el registro de accionistas. Celina asintió, incapaz de confiar en su voz. Afuera, la Ciudad de México rugía con su indiferencia habitual. Los taxis tocaban el claxon, los peatones se apresuraban, los letreros neón parpadeaban en los escaparates. Para el mundo, ella seguía siendo la mujer que recordaba los pedidos de café de todos, la que salía de las reuniones para arreglar impresoras rotas, pero en papel, en el único papel que importaba, era una de las mayores dueñas de la empresa que Sebastián paseaba como si fuera solo suya. Se quedó en la acera, la carpeta apretada contra su pecho, y respiró hondo. Mañana regresaría a la misma oficina con la misma sonrisa, los mismos saludos corteses. Nadie notaría lo que había cambiado, pero ella lo sabría. Y pronto, Sebastián también. A la mañana siguiente, el aire en la oficina se sentía más pesado, como si hubiera absorbido los secretos de la noche anterior. Emiliano Prado apareció en la puerta como un hombre entrando a un escenario. Su traje, tan impecable que parecía cortar vidrio, su sonrisa amplia y despreocupada, dio una palmada en la espalda a un asociado joven. Llamó campeón a otro y caminó por el pasillo como si el edificio hubiera sido construido solo para él. Celina estaba en la estación de café, reemplazando el filtro con calma, dejando que la máquina cobrara vida con un gorgoteo. Emiliano la vio y ladeó la cabeza, con una camaradería fingida. «Buenos días, campeona», dijo, como si estuvieran en la banca de un partido que él nunca había jugado. Ella revolvió su taza lentamente. Luego levantó la vista con una sonrisa tranquila. «No olvides presentar tu declaración de conflicto de intereses». Las palabras quedaron suspendidas más tiempo del que debían. La sonrisa de Emiliano se desvaneció. «Solo un poco». «¿Para qué política de la empresa?», respondió ella con suavidad. «Todos los ejecutivos declaran vínculos con terceros».
Recursos Humanos te ayudará con los formularios si los necesitas. Un destello de confusión cruzó su rostro, rápidamente cubierto por una confianza forzada, pero Celina lo vio la primera grieta en su brillante armadura, de vuelta en su escritorio. Abrió los registros de compras. Sus instintos llevaban semanas susurrándole sobre el grupo Río Norte. No tardó en confirmar un contrato nuevo, inflado en tamaño, firmado personalmente por Sebastián. En el membrete, el nombre de Emiliano brillaba como socio principal. Su cuñado era el director general. Todo estaba ahí: conflicto de intereses en blanco y negro, violaciones de políticas apiladas como dominós. Imprimió cada página con cuidado, alineando los bordes hasta que la pila quedó perfecta. Luego, las deslizó en una carpeta azul y, con trazos deliberados, escribió en la portada excepciones de política. Su abuela solía decir que la organización era la mitad de la batalla. Celina le creía. Cuando cerró la carpeta, sintió su peso asentarse en sus manos, silenciosa, precisa, irrefutable. La guardó en su maletín. Cerró el broche y volvió al pasillo donde el juego ya había cambiado. Aunque Emiliano y Sebastián aún no lo sabían, el zumbido constante de las copiadoras llenaba la pequeña sala. Pero el golpeteo nervioso de Valeria cortaba más fuerte que las máquinas. Sostenía una pila de facturas, su dedo repiqueteando una y otra vez sobre la misma línea. Los cargos del grupo Río Norte no coinciden con nuestros otros proveedores, murmuró. Más para sí misma que para Celina. Las tarifas son más altas, los términos inconsistentes. No tiene sentido. Celina se acercó, bajando la voz. ¿Estarías dispuesta a decirle al comité de auditoría exactamente lo que me acabas de decir? La mano de Valeria se detuvo. Por un momento solo la miró, sus ojos serios tras los lentes. Luego dio un solo asentimiento firme. Sí, los números no cuadran. Testificaré. El alivio escapó de los pulmones de Celina en una exhalación lenta. Las pruebas eran una cosa. Un testigo creíble era otra. Valeria no solo era meticulosa, era confiable. Su palabra tendría peso. Por la tarde, Emiliano desfilaba por la sala de capacitación con el pavoneo de un hombre convencido de que su sola presencia inspiraría lealtad. Lo llamó un reinicio cultural. Tazas con su logo estaban en cada mesa. Su rostro sonriendo desde una presentación llena de palabras vacías: sinergia, guerreros, aplastar a la competencia. Celina se sentó al fondo, callada, observadora, dejándolo tejer su propia soga. Cuando abrió el espacio para preguntas, ella levantó la mano. Su voz sonó clara. ¿Podrías explicarnos los criterios de selección de proveedores? Específicamente, ¿cómo garantizarás el cumplimiento de las políticas del Consejo sobre transacciones con partes relacionadas? Él se quedó inmóvil un instante de más antes de forzar una risa. Nos enfocamos en relaciones, rapidez, movernos rápido en los negocios. Se oyeron murmullos. Celina sacó un documento laminado de su carpeta y se lo entregó sin romper el contacto visual. Los procedimientos ya existen, aprobados por el Consejo y legalmente cumplibles. La sala quedó en silencio. Algunos intentaron ocultar sus sonrisas. Otros evitaron mirarlo por completo. La fachada pulida de Emiliano se quebró. Su autoridad reducida a un tartamudeo nervioso, Celina recogió sus notas con calma, dejando que el silencio asfixiara la sala. La imprudencia de Emiliano acababa de quedar expuesta, y ella no tenía intención de dejar que se desvaneciera en el fondo. A la mañana siguiente, Celina cerró la puerta de su oficina y marcó al agente de transferencias. Sus manos no temblaron, pero podía sentir el pulso en las yemas de sus dedos. «Soy Celina Vargas», dijo con cuidado. «Necesito confirmar los números de mis nuevos certificados de acciones». La voz al otro lado era tranquila, casi alegre. «Registro actualizado. Usted tiene el 22.4%. Felicidades». Celina se recostó, el peso de aquello presionando su pecho. Durante 13 años la habían tratado como un engranaje reemplazable. Ahora, en papel,
Era más que un engranaje, era propietaria. Y la propiedad significaba derechos que Sebastián no podía ignorar con una sonrisa ni enterrar bajo la bravuconería de su amigo. Tenía la autoridad para convocar una junta extraordinaria de accionistas. Los propios estatutos que él creía que lo protegían serían su arma. Abrió un correo en blanco. Sus dedos firmes en el teclado. Asunto: solicitud de revisión de excepciones de política. Adjuntos: el contrato del Grupo Río Norte. Requisitos de declaración. Las notas de variación de Valeria. 3 documentos, pulcros, precisos, imposibles de descartar como rumores o rencores. Copió a la secretaria del consejo, al asesor legal y al presidente del comité de auditoría. Luego leyó el correo 2 veces, despojándolo de emoción hasta que solo quedaron hechos. Fechas, montos, citas de políticas, nada personal, nada que pudiera desestimarse. Hizo clic en enviar. Un suave timbre confirmó su partida, y segundos después otro anunció la recepción. Número de caso asignado. Esa noche, en la quietud de su departamento, Celina se paró frente al espejo del baño. La carpeta estaba abierta en el mostrador, sus bordes perfectamente alineados. Se miró a los ojos y habló en voz alta, firme y serena. El contrato del Grupo Río Norte viola la sección 4.6 de los estatutos. Lo repitió, una y otra vez, hasta que sonó a verdad, no a acusación. No se estaba preparando para atacar, se estaba preparando para liderar, para presentarse no como una empleada resentida, sino como una accionista exigiendo rendición de cuentas. Por primera vez, sintió el cambio de poder dentro de ella, silencioso, pero innegable. Cuando guardó la carpeta en su maletín, supo que el proceso ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Celina entró al vestíbulo y presionó el botón del elevador. Antes de que las puertas se abrieran, Sebastián apareció a su lado, su sonrisa tensa, su voz baja. Su mano aterrizó en su hombro, pesada y condescendiente. «Somos una familia aquí», Celina dijo, cada palabra bañada en una calidez falsa. «Las familias no sacan los trapos al sol. Cualquier problema que creas haber encontrado, déjamelo a mí. Lo manejaré internamente». Ella ladeó la cabeza, manteniendo la voz tranquila. Las familias tampoco firman contratos secretos con sus mejores amigos. El elevador sonó y las puertas se abrieron. El director Torres salió, maletín en mano. Escuchó lo suficiente de la conversación para ralentizar su paso, su mirada estrechándose mientras pasaba de Sebastián a Celina. «Buenos días, Celina». «Sebastián». Su tono era educado, pero sus ojos se detuvieron, afilados con preguntas. La mano de Sebastián se deslizó de su hombro de inmediato. Celina se alejó, sus tacones firmes contra el suelo de mármol. Minutos después, llegó un correo de Torres. «Por favor, envía el acuerdo del Grupo Río Norte a la brevedad». Sebastián debió ver la copia, porque en menos de una hora sonó el teléfono de su escritorio. Su voz ya no era suave, estaba teñida de pánico. «¿Por qué haces esto?». Ella no dudó. «Por los accionistas, Sebastián, los verdaderos dueños». El silencio se alargó, pesado en la línea, antes de que él murmurara algo sobre una reunión y colgara. Mientras tanto, Emiliano estaba ocupado cavando su propia tumba. Sus redes sociales se encendieron con una foto desde el piso ejecutivo, copa de champán en alto. El pie de foto presumiendo vida de ejecutivo. Grandes movimientos en marcha. La fecha coincidía con el caos interno de esa mañana. Un miembro del consejo no necesitaría más de 10 segundos para leer arrogancia en letras de neón. Celina guardó la captura de pantalla en su creciente expediente. Sebastián quería su silencio. Emiliano quería aplausos. Y ambos olvidaron la regla más simple de supervivencia: siempre hay alguien observando. Cerró la carpeta con cuidado deliberado, sabiendo que la atención del consejo ya no estaba a la deriva, estaba fija, y cada paso que diera de ahora en adelante la acercaría al juicio final. El comité se reunió en una sala silenciosa de un hotel de lujo en el centro de la Ciudad de México.
el tipo de lugar donde el silencio mismo parecía ensayado. Las gruesas alfombras amortiguaban cada paso. Los vasos de agua estaban alineados con perfecta simetría. Y el aire olía ligeramente a pulimento y precaución. Celina colocó su carpeta azul sobre la mesa y la abrió con cuidado, uno por uno. Pasó los documentos, el contrato del Grupo Río Norte con el nombre de Emiliano grabado en el membrete, la lista de incorporación con la firma apresurada de Sebastián, el informe de variación de Valeria demostrando costos inflados en un 18%. Cada página estaba etiquetada, numerada y referenciada. Había construido el caso como un enrejado, sin dejar ninguna costura vulnerable. Los directores estudiaron las páginas en silencio, sus ojos escaneando cifras, sus dedos apretando las plumas. Luego, el asesor legal se inclinó hacia adelante, su tono cortante. Señor Morales, ¿puede proporcionar las declaraciones de conflicto de intereses por escrito de los últimos 24 meses? La confianza de Sebastián flaqueó. Su garganta se movió al tragar. Y cuando habló, su voz carecía de su brillo habitual. Siempre hemos manejado las aprobaciones verbalmente. La respuesta del asesor cayó como un martillo. La sección 4.6 de los estatutos requiere declaraciones por escrito, sin excepciones, sin sustituciones verbales. Los labios de Sebastián se abrieron como para discutir, pero no salió nada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier estallido. Su rostro perdió color. El poder que había manejado durante años se disolvía bajo las luces fluorescentes y el peso del texto en blanco y negro. Cuando la sesión terminó, la sala se vació con susurros que se desvanecían como humo. Celina recogió su carpeta, cada papel intacto e incontestable. Detrás de ella, podía escuchar el leve arrastre de los pasos de Sebastián lentos, inestables. Un hombre que comenzaba a darse cuenta de que las paredes que había construido ahora se cerraban sobre él. Esa noche, mucho después de que el comité se disolviera, llegó un correo a su bandeja. Emiliano Prado había renunciado, citando motivos personales, con efecto inmediato, sin fiesta de despedida, sin gran salida, solo una línea de texto, tan hueca como sus lemas sobre cultura y sinergia. Celina cerró su laptop y colocó la carpeta en su mesa una vez más, su peso reconfortante en su finalidad. Mañana, el consejo se reuniría de nuevo. Y esta vez la decisión no sería sobre contratos, sino sobre el hombre que los firmó. Al amanecer, Celina entró a la sala de juntas del último piso, la silueta de la ciudad aún envuelta en la bruma matutina. Uno por uno, los directores llegaron, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. La sala tenía un peso que no había sentido antes, como si el aire mismo supiera que el juicio estaba por caer. Los papeles crujían como alas nerviosas, movidos y reacomodados por manos que evitaban mirarse. El presidente del comité comenzó a leer en voz alta, cada palabra cortando más profundo que la anterior: contratos con partes relacionadas no divulgados, costos inflados, violaciones de gobernanza. La letanía se construyó como un redoble de tambores. Luego vino la moción: remover a Sebastián Morales como director general, terminar todos los contratos del Grupo Río Norte, nombrar un liderazgo interino. Cuando se llamó a la votación, ni una sola mano titubeó. Unánime, Sebastián se sentó rígido, su mandíbula apretada, pero el rubor que antes animaba su confianza había desaparecido. Su poder se desvanecía con cada palabra, dejándolo pequeño en una silla que solía dominar. Entonces, el presidente se volvió hacia ella. Señora Vargas, aceptará el cargo de directora operativa interina. Celina se levantó lentamente, estabilizándose contra la oleada de emoción que amenazaba con romper su compostura. Sí, dijo, con una condición: la gobernanza y la transparencia deben ser nuestras prioridades principales de ahora en adelante. El aplauso que siguió fue contenido, pero real. La justicia había llegado súbita y afilada, llevada no por gritos ni dramatismos,
sino por la fuerza silenciosa de las reglas aplicadas. El rostro de Sebastián perdió el poco color que le quedaba, y aún había algo peor esperándolo. El asesor financiero del consejo presentó un documento aparte, registros de sus deudas personales. Para cubrirlas, se vería obligado a liquidar una parte significativa de sus acciones. Celina ya tenía derechos preacordados para la primera compra. En cuestión de horas, el agente de transferencias confirmó la transacción. De la noche a la mañana, su participación creció más allá del 22%. Ya no era solo una accionista significativa, se había convertido en la mayor. Sebastián se hundió, los hombros encorvados. El imperio que creía controlar se le escapaba de las manos. Celina mantuvo la mirada al frente, sin regodearse, sin sonreír, solo reconociendo la gravedad de lo que se había puesto en marcha. Para cuando la reunión terminó, la empresa ya no le pertenecía a él, era de Celina para transformarla. La luz matutina se filtraba por las altas ventanas del piso de operaciones, tocando cada escritorio con un brillo que parecía de renovación. Celina se paró frente a su equipo, café en mano, una pila de diapositivas claras y directas lista. Publicaremos convocatorias para cada proveedor, les dijo. Los comités de revisión rotarán, sin excepciones. La transparencia no es opcional, es nuestra base. Las cabezas asintieron, no por miedo, sino por alivio. Por primera vez en años, las reglas no cambiaban con los humores de alguien. Eran claras, escritas y justas. Para el final de la semana, comenzaron a llegar las respuestas. Los contratos se renovaban, uno tras otro. Algunos llegaban con firmas rápidas, otros con notas escritas a mano en los márgenes. Nos quedamos por la integridad. Esas palabras valían más que cualquier bono. Por primera vez en mucho tiempo, Celina podía sentir el peso del ánimo levantándose en lugar de hundirse. Las conversaciones en los pasillos pasaron de rumores sobre supervivencia a debates sobre proyectos, sobre ideas. El zumbido constante del drama político se apagó en una productividad estable. Semanas después, el consejo la llamó de nuevo a esa sala del último piso. Esta vez, la atmósfera era diferente, sin susurros, sin tensión, solo el presidente hablando con autoridad tranquila. Señora Vargas, el consejo desea hacer permanente su posición. Ella aceptó con la misma condición que había establecido antes la gobernanza, siempre debe ser lo primero. Aceptaron sin dudar. Esa noche, al salir del edificio, Sebastián esperaba en el vestíbulo. Su traje estaba arrugado, su rostro demacrado, su voz ronca. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, como si negociara por algo que no podía nombrar. Celina lo miró a los ojos y dejó caer la verdad con la misma calma firme que había usado ese día en la sala de juntas. Nada. Ya me diste todo, cuando me subestimaste. Las puertas se abrieron y ella salió a la calle mojada por la lluvia. Las luces de la ciudad brillaban contra el pavimento y detrás de ella, la empresa seguía funcionando, reconstruida por la verdad en lugar de la pretensión. Frente a ella, la noche se extendía amplia con posibilidades, esperando lo que ella elegiría a continuación.